Un saludo a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas Aquí tardes. Un gusto, un placer, un enorme gusto tenerte, Sonia, porque eres una de las mujeres más fuertes en cuanto a, visiblemente, en cuanto a política latinoamericana por mujeres existe en este momento en nuestra patria grande. Así que bienvenida, te damos un saludo muy grande, muy afectuoso. Em, Queremos que nos cuentes bastantes cosas, lo que más puedas, acerca de que nos cómo dé el tiempo. está, que nos dé el tiempo, de cómo se está viendo, tú que acabas de regresar de hace unos meses de Italia, de ser embajadora de Bolivia en Italia, se está viendo el tema del feminismo, el acercamiento de las mujeres a la política, el empoderamiento de las mujeres de caras a la transformación mundial en Europa. Bueno, Carolina, muchas gracias. Creo que mi experiencia en Europa ha confirmado simplemente de que se sigue manejando un discurso de género oficial, el discurso que es manejado por lo general por los organismos internacionales, por los gobiernos, ¿no? Un discurso feminista funcional al sistema, al modelo, un discurso feminista que no afecta, no toca las estructuras de poder y que bueno, es funcional. Entonces, no obstante que vengo de haber trabajado en un país donde su primer ministro es mujer, Meloni, bueno, ¿no? Los avances yo veo que son muy pequeños en cuanto a derechos para las mujeres. Y básicamente considero que tiene que ver principalmente con la forma de entender la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, ese es tal vez el tema que me gustaría compartir esta tarde con ustedes. Claro Sí, que sí. con Dale, respecto Norma. a eso, Sonia, que hablas de que la primer ministra es de Meloni, es mujer. Entonces, allá hay militancia feminista. Vos sos boliviana, estás en la región latinoamericana y yo por lo menos vivo en Argentina y acá la lucha social feminista es como, me imagino que en Colombia también, sale de las entrañas. Entonces, allá en Italia hay una militancia más fría, digo, por la ministra como a nivel feminista es como muy distante ante esta lucha. Entonces, quería preguntarte, ya que la nombras a ella, ¿cómo es la militancia feminista a nivel social allá, conteniendo esa referente mujer? Bueno, principalmente considero que lo que se ha logrado son derechos políticos para las mujeres, ¿no? Que es el marco en el cual muchas mujeres simplemente se quedan cuando hablan de feminismo y no se profundiza a luchar con una necesidad de despatriarcalizar las naciones, los estados, los gobiernos. Me quedé muy sorprendida porque yo me había ido de Bolivia muy preocupada por la cantidad de feminicidios que hay en Bolivia, pero resulta que en Italia hay igual o más feminicidios. Entonces, eso te hace ver que aquellos países denominados del primer mundo no han resuelto sus problemas estructurales de estas relaciones de dominación que sufren las mujeres en general. Entonces, pienso principalmente por eso de que el discurso termina siendo un discurso muy funcional, un discurso feminista que se puede acomodar a los gobiernos de derecha, incluso a los gobiernos dictatoriales, qué sé yo, porque no están tocando las bases, el fondo del problema, ¿no? Yo quisiera empezar diciéndoles, compañeras, que creo que hay diversos feminismos, ¿no? No podemos hablar de un solo feminismo, no podemos hablar de una sola línea en cuanto a derechos de las mujeres. Hay diversas miradas, diferentes corrientes, etcétera, que tienen que ver también con una ideología política.
La mayoría de los enfoques que nosotros conocemos, insisto, son aquellos que han sido manejados en los organismos internacionales, que manejan los gobiernos, etcétera, que pueden luchar por los derechos de las mujeres, por mejores leyes de igualdad, por mejorar espacios políticos para las mujeres, condenar a las religiones fundamentalistas, luchar contra el feminicidio, pero no luchan contra las causas estructurales de la dominación femenina. ¿Por qué? Porque estos enfoques que son por lo general liberales, ¿no? El enfoque de género o el enfoque feminista liberal, yo le llamo así, son estos que se pueden acomodar al poder, ¿no? Se pueden acomodar y desde el poder haces tú un discurso para las mujeres, pero no pasa nada, no rompes las estructuras de dominación patriarcales. Entonces, ¿por qué? Porque supondría, el momento en que se haga esto, supondría visibilizar al sistema capitalista y al colonialismo, que son los que sostienen el patriarcado. Entonces, hacer una denuncia de las causas estructurales de la dominación de la mujer es denunciar al sistema de opresión capitalista, colonial y patriarcal. Por lo general son relaciones de poder que se articulan entre sí y que operan de forma articulada. Entonces, puedes hablar, como te digo, de muchos derechos, pero se quedan en la parte de la superestructura y no tocan estos temas que son fundamentales, ¿no? Que digamos los feminismos más decoloniales, los enfoques más que vienen de la África, del Asia, estos feminismos decoloniales donde te dicen, no, 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 la realidad de las mujeres no es la misma. No sufrimos las mismas relaciones de poder, de opresión las mujeres en general, porque según la clase a la que perteneces, según a la cultura a la que perteneces, según la edad incluso que tienes, ¿no es cierto? Según las oportunidades o accesos que tú has tenido a ciertos derechos, las mujeres sufrimos mayor o menor formas de dominación. Entonces, este feminismo decolonial es el que te plantea y te dice un ratito, ¿no? Mientras no se rompan las estructuras de dominación coloniales, capitalistas y patriarcales, va a seguir habiendo los feminicidios, la dominación de la mujer, la violencia contra las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una corriente que te quiere desmantelar las estructuras mismas del poder, de los estados, de la sociedad, porque para que funcione estas relaciones de dominación necesitas una articulación de leyes, de normas, de medios de comunicación, de iglesias que te ideologizan, que te dicen cómo deben ser las relaciones, etcétera. Entonces, ese es el problema central, ¿no? Que muchas se quedan con la lucha por los derechos de las mujeres, entre comillas, mientras son funcionales al sistema capitalista, pero no cuestionan las relaciones de explotación capitalista a las mujeres. O son funcionales a los poderes coloniales, ¿no es cierto? Donde no te cuestionan las formas de opresión colonial, especialmente a las mayorías de mujeres indígenas, por decirte, ¿no? O las formas de opresión a las mujeres negras. Estamos hablando de múltiples relaciones de poder que se entrecruzan, que se articulan entre sí. Mientras no desmantelemos eso, pues se pueden lograr algunas conquistas, como que ya hemos logrado muchísimas conquistas en materia de derechos de las mujeres, pero no se va a resolver los temas estructurales de dominación de las mujeres. Sonia, perdóname, Carol, me anticipo. Sonia, te da una pregunta con esto que decís. Vos decís que antes que no desmantelemos esto, no vamos a poder romper estas estructuras, estas estructuras sociales que se manejan en conjunto en contra de la lucha feminista o los derechos de la mujer. Entonces, como sociedad, como pueblo, nosotros también tenemos un rol, no es solo las que están en las que son diplomáticas, las que tienen un puesto un poco más de poder. ¿Será que nosotras también, o sea, el pueblo, también somos parte o funcionales a ese sistema? Que, o sea,
¿Será que deberíamos encauzar la lucha de otra manera? ¿O cómo podríamos hacer como para dirigir hacia a que tomen la decisión correcta las mujeres o hombres también referentes? Claro, mira, yo soy convencida que las transformaciones las hacen los pueblos, ¿no? No son un grupo de iluminados ni sectores de vanguardia, no, son los pueblos los que hacen las transformaciones en todos los niveles. Y en esos pueblos es importante escuchar las voces de las grandes mayorías. Cuando tú ves a mujeres de los sectores más populares, que son siempre las mayorías, ¿no? Que sufren una doble, una triple explotación por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, por ejemplo, que no es lo mismo a sufrir simplemente una dominación de género, solo porque eres mujer en otras clases sociales. Entonces, las transformaciones para mí las hacen los pueblos y son desde los mismos pueblos, desde los mismos colectivos, que tenemos que entender que nuestra lucha por los derechos de las mujeres tiene que nacer en el pueblo, en los sectores populares. Y tenemos que entender esta realidad no como simples o meras conquistas, sino con la necesidad de transformar las estructuras de poder. Esas relaciones de dominación que hay vienen de unas estructuras muy fuertemente arraigadas, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Y el patriarcado se asienta en esas estructuras, opera, funciona a través de esas estructuras. Por eso hay leyes eh, que te naturalizan esas relaciones de dominación. Hay un Estado que mantiene esas relaciones de dominación. Hay una cultura y una educación que nos transmiten desde que nacemos, ¿no es cierto?, para decirte que las mujeres ocupamos un rol distinto, que somos distintas a los varones, que lo somos, por supuesto, pero que nosotras ocupamos y cumplimos ciertos roles mientras los hombres cumplen otros. O sea, tiene que ver con educación, con Estado, con leyes, con muchas cosas. Entonces, creo que el feminismo debe profundizar más para llegar a las bases mismas. El momento en que las mujeres, la mayoría de las mujeres, las grandes mayorías de mujeres, nos demos cuenta de que no podemos continuar, no podemos ser cómplices incluso en mantener estas relaciones de dominación. Cantidad de muertes, de feminicidios, de violencias que se dan. Tiene que ver, y tú hace rato decías, la lucha no es solo de las mujeres, es de los hombres también, porque yo hablo mucho de patriarcado, ¿no? Creo que nuestras sociedades vivimos en un estado colonial, capitalista y patriarcal. Entonces, mientras no desmantelemos ese patriarcado, van a seguir sucediendo todo este tipo de relaciones de dominación. Entonces, nuestras luchas deben profundizar más y tocar al sistema, cuestionar esas estructuras de poder, cuestionar leyes que son absolutamente, que naturalizan, por ejemplo, la dominación de las mujeres, ¿no? Es una lucha más estructural, no es una lucha superficial, no es una lucha solo por una ley de cuotas, por pequeñas migajas para las mujeres. Estamos hablando de la vida de miles de mujeres y son los pueblos, son las grandes mayorías que en su momento de emancipación, de liberación, en sus agendas revolucionarias de transformación, tienen que incorporar este tema, ¿no? No es la lucha solo contra el capitalismo, no es la lucha solo contra el colonialismo, resulta que también es la lucha contra el patriarcado. Entonces, ¿cómo hacemos agendas que sean mucho más, con mayor contenido? Creo que esa es un poco la tarea que nos toca a las feministas, ¿no? Sonia, te cuento, aquí en Colombia, en las pasadas elecciones a presidencia y Congreso, em, despertó en las mujeres o se dio la oportunidad de crear un partido feminista que se llamaba o que se llama Estamos Listas, con el fin de conquistar escaños dentro del Congreso, pero el apoyo incluso dentro
del mismo feminismo en Colombia, pues fue muy disperso y fue muy escaso para llegar a esa meta que ellas querían y que era muy, muy propositiva y muy revolucionaria dentro de lo que es Colombia y la hegemonía de hombres en el poder, ¿no? Como nos pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Em, ¿Existe en Europa, en este momento que yo sepa, no, pero te pregunto, algún movimiento únicamente de mujeres que no dependan de un líder patriarcal, de un líder hombre, y que sea totalmente independiente y feminista? Mira, no conozco este tipo de experiencias, además que no las comparto. Yo vuelvo a decirte que para mí reducir la lucha a una lucha entre hombres y mujeres, ese es un enfoque liberal. Porque lo que tú estás haciendo es decir que, bueno, las mujeres sufren una opresión porque viene de los hombres, pero resulta que hay hombres que pertenecen a ciertas clases sociales, a ciertas élites de poder, etcétera, mientras hay otros hombres que no pertenecen a eso, pero que sus mujeres, por ejemplo, sufren también la opresión. Entonces, no creo que va por esa línea, querida Carolina, hacer grupos de mujeres, o sea, puede ser una medida contestataria, por supuesto, que viene más que todas las corrientes del feminismo radical, ¿no? Donde te quieren empoderar a las mujeres, que me parece maravilloso. Yo te comento la experiencia de Bolivia, ¿no? Más que la de Europa, por eso creo que en Bolivia habríamos avanzado muchísimo más que en Europa. En el caso de Bolivia se ha logrado que el 50% de mujeres vayan en las listas de todos los partidos. Entonces, tienes una asamblea legislativa donde entre un 48 y 50% son mujeres de todas las corrientes, de todos los partidos, pero no solo en la Asamblea Legislativa, en Cámara de Senadores y Diputados, sino en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, etcétera. Entonces, ha empezado a desarrollarse, que ese sí es una medida más estructural porque estás atacando esos cimientos donde antes el poder era solamente, estaba en manos de ciertas élites de hombres, de élites de hombres, no puedo decir en manos de los hombres, estaba en manos de ciertas élites. Cuando se ha cuestionado en Bolivia que esas élites dejen de tener esos privilegios y, por ejemplo, indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres entren, entonces tú estás haciendo una revolución, ¿no? Además, resulta que ese 50% sí o sí tiene que estar en las listas, si no, no se aceptan. Entonces, yo creo que, por ejemplo, es una medida mucho más positiva que hacer un partido de mujeres, ¿no? Porque resulta que somos el 50% de la población mundial, pero además somos el otro 50% de madres de los hombres, ¿no es cierto?, que están al otro lado. Entonces, nuestra lucha no es entre hombres y mujeres, la lucha es entre poderes, entre formas de dominación. ¿Para quién es cómodo que esta relación de dominación continúe? Por ejemplo, para el mismo sistema capitalista, porque mientras tengas mano de obra barata, mientras tengas a las mujeres reproduciendo los sistemas y las sociedades de formas gratuitas, donde no hay un control, digamos, del Estado para la economía del cuidado, ¿no es cierto? Resulta que hay todo un trabajo que no es monetarizado, que no se paga, que es el que cumplimos por lo general las mujeres. Y resulta de que a quién le conviene esto, a un sistema capitalista, ¿no? Y mientras nosotros no denunciemos ese sistema capitalista, ¿de qué sirve tener mayor presencia de mujeres en el poder? ¿No es cierto? Si resulta, pero que además de esas mujeres que logran acceder al Parlamento, resulta que no hay mujeres de las grandes mayorías, como en Bolivia, la mayoría de la población es indígena. Entonces resulta que no hay mujeres indígenas, solo mujeres de las élites. Entonces tú sigues más reproduciendo las relaciones de opresión con otras mujeres. Entonces,
yo no creo que vaya por la línea de hacer grupos de mujeres, o sea, no, insisto que, por ejemplo, en el tema electoral debe exigirse el 50%. En Bolivia hubo un gran resultado, obviamente una reacción inmediata porque como se les ha disputado los espacios de poder a los hombres, han habido muchos problemas para tratar de hacer renunciar a las mujeres, porque además no solo que es el 50%, sino que es una lista alternada, hombre, mujer, ¿no? Las listas electorales. Y obviamente hemos empezado a tener problemas, se ha generado, por eso es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho una ley, no solo la ley contra la violencia a las mujeres, sino una ley contra la violencia política a las mujeres, porque muchas de las mujeres hemos sufrido ese tipo de eh, cuestionamientos, ¿no? Porque de repente quitarles los espacios que era solamente para los hombres les ha afectado. Entonces, esa, por ejemplo, es una medida que me parece más importante que hacer un partido de mujeres. Sí, Sonia, aquí tenemos, dale, dale. no, 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 es solamente comentarle a la compañera Sonia que te has adelantado a todas las preguntas que tenía preparada para ti. Y eso es Sí. sensacional, la verdad que es una maravilla. Nos quedamos, nada, sin tiempo. Me gustaría escucharte más y me gustaría como por ahí profundizar sobre las políticas de género en Bolivia en otra ocasión, si te parece, porque esto que contás de la paridad de género en lo que es la política no lo sabía yo particularmente, personalmente no lo sabía, y la verdad que me parece que Bolivia haya llegado a esa paridad política, siendo que en casi todos los países es difícil lograr eso. Me gustaría como que nos informes un poquito y que nada, informarnos y saber todos sobre eso y bueno, cómo es la política de género en Bolivia. Así es, con muchísimo gusto. Yo sí te puedo decir que aquí han habido grandes esfuerzos, pero tal vez uno de los grandes secretos también es que ha ido casi ligada a la lucha de despatriarcalización con la de descolonización. ¿No? Entonces se está dando un fenómeno de democratización de los sectores que siempre fueron subalternos, mujeres, indígenas, obreros, pobres, etcétera. Hay una irrupción, una presencia revolucionaria de aquellos sectores que antes no estaban en los espacios de toma de decisión. Por eso yo creo siempre que la lucha es combinada. Yo además me considero marxista, soy feminista, pero no es mi lucha solo feminista, sino tiene que ver con un contenido ideológico de clase y yo recomiendo siempre que los feminismos tienen que ser más políticos. No podemos quedarnos a ser funcionales para que cualquier gobierno de derecha o de cualquier corriente maneje el discurso de género y se quede solo en la estratosfera y no vaya contra las causas estructurales de la dominación de la mujer. Un Así es. saludo a todos ustedes y con mucho gusto estaré en cualquier otro programa donde podamos comentarles un poco más de los logros en Bolivia en favor de las mujeres. Estaría bueno. Una Gracias, cosita Sonia. en defensa de la compañera Carolina, quizás su pregunta queda como que la compañera es una compañeraza que está completamente de acuerdo en que sea mutuo, que sea hombres y mujeres. Sí, sí, de hecho te quería Militamos. comentar que Colombia tiene la ley de paridad de género en las listas a Congreso y a todas las listas para elección popular, pero no se está cumpliendo a cabalidad. Y Mm. tenemos, ahora que tú mencionabas la despatriarcalización de los partidos y de la política, aquí ha sido muy complicado ese tema. De hecho, tenemos Mm. ese partido de mujeres surgió de huérfanas de los partidos políticos tradicionales, tanto de izquierdas como de derechas, porque eh, a la hora de elegir las listas o de sacar las listas, pues no las tenían en cuenta para estas elecciones, para hacer parte de las listas a Congreso, Senado. Y aquí hay dos maneras, la lista abierta y la lista cerrada. La lista cerrada es una cabeza y de ahí para abajo, digamos, debería ser hombre, mujer, y no se ha cumplido. Entonces, ellas salieron de estos partidos con ese pensamiento de, bueno, tenemos que hacer algo porque nos tienen que incluir en la política. Encima es Entonces, sí, absurdo porque teniendo sí, la ley totalmente.
teniendo la ley no se cumpla. Bueno, Sí, y lamento estoy mucho, totalmente de acuerdo con lo que dice Sonia, te sí, las agradezco dos, así muchísimo que todo. encantadísima de escucharte, Sonia, y para la Sí, próxima comentamos ya con este tema más enfocado, que la verdad que me parece un tema, un abanico gigante para profundizar. así es. Muchísimas Gracias. gracias. Un abrazo a todas ustedes y a todos los que nos siguen en el programa. Gracias. Un abrazo, Sonia, gracias.